Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo están su fin de semana? Espero que se encuentren muy bien desde los diferentes lugares donde me ven. Aquí nuevamente su amiga Paruandina trayendo un nuevo video. Sí amigos, sí amigas, un nuevo video que pues espero que les guste, espero que les agrade. Porque como siempre les digo, chicos y chicas, todos estos videos están realizados con mucho cariño, mucho respeto y obviamente con mucho amor. Sí chicos, sí chicas. Hace tiempo atrás subí unos videos sobre los sismos en Chile. Eran una recopilación de varios terremotos y dentro de esa recopilación habían dos sismos que necesitaban sí o sí una videoreacción exclusiva. Uno fue en 1960 en Valdivia con una intensidad de 9,5 grados en la escala de Richter y fue el sismo más grande registrado en la historia mundial. Y el segundo fue el 27 de febrero del año 2010, ocurrido en la octava región con una intensidad de 8,8 grados también en la escala de Richter. Por lo tanto, voy a reaccionar a dos videos que hacen referencia a estas catástrofes que ocurrieron en Chile. Entonces, veamos la primera parte del video y después podré comentar como corresponde. Espero que les guste el video, chicos y chicas, que como siempre está realizado con mucho cariño y respeto para ustedes. Entonces, sin nada más que decir, veamos el video del terremoto más grande de la historia ocurrido en Chile, parte 1. Así que vamos por el video. El domingo 22 de mayo de 1960 amanecía con sol y sin lluvia en la ciudad de Valdivia, al sur de Chile, algo poco habitual para esa época del año. Durante el día anterior se habían sentido leves temblores, pero nadie les dio importancia. A fin de cuentas, en Concepción, otra ciudad cercana, habían sufrido también un terremoto importante hacía unas horas, y se daba por hecho que lo que ocurría en Valdivia eran réplicas del día anterior. Por eso los habitantes de Valdivia seguían con sus actividades de manera normal. Algunos aprovecharon ese día para salir de paseo, otros para ir al cine o algunos solamente para ponerse al día con los quehaceres de la casa. Pero lo que no sabían y ni se imaginaban es lo que estaba a punto de suceder. Y es que mientras tanto, a unos kilómetros por debajo de la superficie terrestre, la placa tectónica sudamericana estaba a punto de desprenderse, liberando siglos y siglos de energía acumulada con una fuerza súper devastadora. Por eso, ya para las 3 de la tarde de aquel domingo aterrador, ocurrió lo que el pueblo chileno jamás olvidaría. Nada queda en pie, se deslizan los cerros, enormes grietas se lo tragan todo. Sí, el terremoto más fuerte del mundo entero del que el ser humano tenga registro. Según los científicos, aquel terremoto sacudió al planeta Tierra de tal forma que logró inclinar su eje terrestre en 2,7 milisegundos de arco, unos 4 centímetros, haciendo que los días posteriores sean un poco más cortos. Lo aterrador de aquel terremoto, además, fue lo que para muchos que lo vivieron llamaron interminable duración. Y es que durante cerca de 10 minutos se sintieron sacudidas feroces a lo largo de 1000 kilómetros de costa en el Pacífico. Con su magnitud de 9,5, los científicos calculan que lo que sucedió esa tarde, en términos de energía liberada, fue 20.000 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que murieron más de 3.000 personas, hubo 4.000 heridos y 2 millones más quedaron sin hogar en el sur del país. Debido a esta tremenda catástrofe, la geografía de Chile cambió, hubo poblaciones que se hundieron y otras zonas se levantaron varios metros. Incluso hasta un volcán hizo erupción y varios ríos cambiaron su cauce. Pero lo peor estaba por venir.
se recoge y arrasa con todo. Desaparecen pueblos, entre ellos Puerto Saavedra y Corral. Todo eso y mucho más veremos a lo largo de este video con detalles reveladores e impactantes de aquella feroz sacudida que sufrió el país chileno y puso en alerta al mundo entero. Vamos a ubicarnos precisamente en mayo de 1960 en la ciudad de Valdivia, en Chile. Como ya habíamos mencionado, a las 3:10 de la tarde de aquel domingo, un ruido subterráneo y ronco irrumpió en la tranquilidad dominical de los residentes de la ciudad de Valdivia, que a esa hora disfrutaban del sol otoñal. En pocos segundos, el breve temblor inicial se convirtió en el terremoto que devastaría una ciudad entera y la haría poner de rodillas. La furia del terremoto recorrió todo el mundo, incluso las ondas sísmicas fueron tan fuertes que hicieron tambalear al planeta y lo hicieron vibrar durante varios días. Fue tanta la perturbación que afectó incluso la rotación de la Tierra e hizo que los días fueran milisegundos más cortos. Esos cambios no son perceptibles por las personas, pero sí lo notan los equipos de medición. Fue un monstruo planetario, como lo describió Tom Jordan, el entonces director del Centro de Terremotos del Sur de California. Pero esta no sería ni la primera ni la última catástrofe que le tocaría vivir al pueblo chileno, ya que 49 años más tarde de este terrible suceso, más precisamente el sábado 27 de febrero de 2010, le tocó vivir otro que alcanzó una magnitud de 8,8 en la escala de Richter. En aquella ocasión, el epicentro se ubicó en el mar chileno. Este también fue muy devastador y se llevó consigo la vida de al menos 500 personas, ya que además del terremoto, la catástrofe fue seguida de un tsunami que arrasó con la zona costera, destruyendo a varias comunas, principalmente del sur del país. Y posteriormente, ya para 2015, un poco más reciente, al país le tocó vivir otro terremoto de características similares al anterior. Toda esta seguidilla de catástrofes se deben a que Chile está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, un área alrededor del Océano Pacífico donde ocurren algunos de los mayores terremotos y erupciones volcánicas. Pero bueno, volviendo al terremoto de 1960, un día antes de que suceda aquella catástrofe, desde el sábado 21 de mayo, la costa de Chile, cerca de Concepción, venía soportando fuertes sismos de magnitudes mayores a 8, pero la gran sacudida llegaría al día siguiente. Valdivia y sus alrededores fueron los más afectados, pero no los únicos. La zona de ruptura fue de unos 1000 kilómetros de largo y fueron numerosas las poblaciones que quedaron reducidas a escombros. Pero para explicar breve y sencillamente lo que sucedió, viajemos a unos 160 kilómetros de la costa de la ciudad de Valdivia. Allí la placa tectónica de Nazca se desplazó unos 30 metros por debajo de la placa sudamericana. A este fenómeno en el que dos placas contiguas se superponen se le conoce como una zona de subducción. La placa sudamericana fue arrastrada hacia atrás durante años, creando una fricción elástica, podríamos llamarla para entenderlo mejor, que al liberar toda esa acumulación de energía provoca lo que ya conocemos y de lo que estamos hablando en este video. Sí, el terremoto. Pero para ilustrarlo mejor, imaginen qué pasaría si durante 100 años estiran y estiran una banda elástica a lo largo de todo el mundo. Solo imaginen por un momento la cantidad de energía que liberarían al soltarla. Así que bien, ya entendiendo eso, la ruptura que causó aquella superposición de placas en 1960 liberó siglos de energía acumulada, causando los mayores estragos en la región entre Valdivia y Puerto Montt. Ciudades como Saavedra quedaron completamente destruidas y hubo daños severos en otros lugares como en Corral. El terremoto transformó la geografía chilena. En Valdivia el terreno se hundió 2,6 metros. En los alrededores de la ciudad varios ríos cambiaron su cauce, algunas llanuras se convirtieron en humedales y se perdieron miles de hectáreas de campo de cultivo y pastoreo. En otros lugares el terreno no se hundió, sino que se elevó.
La isla Guafo, por ejemplo, se levantó 4 metros por encima de la superficie y, como si de un efecto dominó se tratara, seguido de eso, la isla Wamblin se alzó 5,6 metros por encima de su superficie. El geólogo Daniel Menlich declaró que aquel fenómeno hizo que cambiara el paisaje drásticamente en varias zonas del país, y agregó lo siguiente: todavía en los alrededores de Valdivia se ven postes de telégrafo en medio del río, líneas de cerco, muelles y caminos sumergidos. Con el tiempo, la formación de los humedales también atrajo plantas y especies de aves que antes no se veían en la región. Pero lo peor estaba a punto de llegar. Y es que mientras la tierra temblaba luego del sismo principal, la fricción entre las placas sacudió el océano hasta los 3.000 metros de profundidad. Por ese motivo, algunos kilómetros mar adentro se estaba formando un tsunami con olas de hasta 25 metros de altura que estaban a punto de causar devastación, sepultando poblaciones costeras por completo. Todas las localidades costeras entre Concepción y Chiloé fueron arrasadas por el tsunami. Producto de la potencia del movimiento sísmico, el maremoto fue devastador en casi toda su extensión. Aterrados aquel día, los habitantes de Puerto Saavedra intentaban escapar del tsunami. En ese escenario apocalíptico, el mar penetraba kilómetros tierra adentro, causando muchos estragos. Pero Chile no sería el único país que sufriría esta terrible catástrofe, ya que el sismo causó un enorme maremoto que se extendió y se movió por todo el Océano Pacífico. Obviamente, la peor parte se la llevó Chile, pero las ondas también llegaron al otro lado del planeta. En Hawái, por ejemplo, 15 horas después del terremoto, llegó un tsunami que causó 61 muertes y generó daños severos en Hilo, donde hubo olas de más de 10 metros de alto. En Filipinas, las olas mataron a 32 personas y en las islas de Pascua, Samoa y California hubo muchos daños materiales. Las enormes olas siguieron su recorrido arrasando con todo a su paso. Fuera de Chile, a 17.000 kilómetros de distancia, el desastre llegaría a Japón, donde 22 horas después del terremoto, a la región de Honshu llegaron olas de 5,5 metros de altura que destruyeron 1.600 hogares y acabaron con la vida de 138 personas. Mientras la noticia del terremoto más fuerte registrado en la historia recorría el mundo y reporteros internacionales, políticos y militares se dirigían a las ciudades afectadas, una posible catástrofe aún mayor era analizada por organismos gubernamentales. Y es que debido al terremoto, diversos cerros se habían derrumbado bloqueando el desagüe del lago Riñihue. Y al bloquearse el río San Pedro, el nivel de las aguas comenzó a crecer rápidamente. Cada metro que subía el nivel del lago correspondía a 20 millones de metros cúbicos, que iban destruyendo todos los pueblos en su ribera en menos de 5 horas. Dicho caudal podría haber aumentado a cifras incalculables en caso de que el tapón formado hubiese colapsado, haciendo que la ciudad de Valdivia sucumbiera por completo. Así que, para evitar la destrucción definitiva de Valdivia y Corral, diversos batallones del ejército de Chile y cientos de obreros y constructores participaron en la tarea de controlar el vaciado del lago de tal forma que su cauce no arrasara con lo que quedaba de aquellas ciudades. Para esto se intentó con 27 topadoras, mientras otros hacían hasta lo imposible por detener el flujo de los ríos. Sin embargo, la maquinaria, a pesar de ser cotidianamente utilizada en movimientos de tierras, no tuvo mayor avance debido a que las orugas se pegaban en el barro haciendo imposible la movilidad. De esta forma, la única posibilidad de eliminar el tapón quedó en manos de cientos de obreros llegados de distintos rincones del país. Sí, los verdaderos héroes, que armados con una simple pala, consiguieron lo que la maquinaria no pudo. Así que el día 23, tras agotadoras horas de trabajo, el lago por fin comenzó lentamente a vaciarse, desvaneciendo el potencial peligro a los 100.000 habitantes que vivían en la zona afectada. Pero lamentablemente allí no terminaría la pesadilla para el pueblo chileno, ya que solo 2 días después del terremoto,
El 24 de mayo, el volcán Puyehue hizo erupción, lanzando vapor y cenizas a más de 6.000 metros de altura. Esa erupción, que perduró por varias semanas, se debió a que el movimiento de las placas hizo que el continente se extendiera y abriera paso para que se liberara magma. Fue como si le quitaras el corcho a un champán, indicó el geólogo Menlik. Lo perturbador de todo esto fue que tras el terremoto, el área de Chile se expandió el equivalente a 1.500 campos de fútbol. En Valdivia el desastre fue tremendo. El 40% de los hogares fue destruido, dejando a más de 20.000 personas sin su hogar. El río Calle se desbordó, inundando gran parte del centro de la ciudad. Los principales edificios, como el del Cuerpo de Bomberos y el hospital, quedaron inutilizables. El cercano puerto de Corral sufrió el azote del maremoto, que arrastró a gran parte de su población, dejando centenares de muertos y desaparecidos. La bahía en que desembocaba el río Valdivia había recibido diversos barcos arrastrados por las olas. Puerto Saavedra y Queule fueron prácticamente borrados del mapa. En Puerto Saavedra, su población de 2.500 habitantes alcanzó a huir a tierras altas antes de presenciar cómo las olas arrastraban las casas mar adentro. Los testimonios de la gente que vivieron aquel evento pintan un escenario difícil de imaginar para quienes solo leemos o escuchamos sobre lo que pasó. Más que escenas de una película, parecen postales de una pesadilla. Mujeres dando a luz en las calles, un corral de chanchos navegando sobre un curso de agua frente a un puerto, camionetas que bailotean de una punta a la otra de la calle y personas que, por más que muevan las piernas intentando caminar o correr, no logran avanzar ni un centímetro. Sentían que se acababa el mundo, veían cómo se abrían grandes grietas en el suelo y que tenían que saltarlas, veían cómo los cerros se movían de un lado a otro y el suelo se deslizaba como una culebra que iba para arriba y para abajo. Describió Cristian Farías, un geofísico y director del Departamento de Obras Civiles. Una mujer incluso comenta cómo vio desplomarse casi por completo el hospital que quedaba al frente de su casa y relató lo siguiente: los enfermos deambulaban por las calles en bata, era espantoso, la gente gritaba, se sentía sollozos y lamentos. A mí no me dejaban mirar, pero igual vi a una mujer dando a luz a un niño ahí enfrente de mi casa. Mucha gente decidió sacar sus camas y armar campamento en la plazoleta. Hacían fogatas y reunían todo tipo de alimentos que fuera posible para tratar de sobrevivir. Los gritos que se escuchaban por todas las calles parecían como sacados de una película de terror, pero no, lo que estaban viviendo aquellas personas era completamente real. Después de lo sucedido, miles de personas quedaron en las calles solamente con lo que llevaban puesto. Sí, de un momento a otro habían perdido absolutamente todo lo que tenían. Por eso, los días posteriores al terremoto, las escuelas sirvieron como albergue y las clases, obviamente, se suspendieron. Al llegar a la plaza de la ciudad, muchos testigos relataron cómo al momento del terremoto se abrazaron a los árboles que se movían de un lado a otro, sí, así como barriendo el piso. También allí mismo llegaban los heridos que eran atendidos a cielo abierto por los médicos. Esta catástrofe destruyó gran parte de la zona sur del país y el gobierno de Jorge Alessandri debió destinar recursos del presupuesto fiscal para reconstruir las localidades afectadas. El aporte de la comunidad internacional fue fundamental, sobre todo en el traslado aéreo y marítimo de ropa, alimentos, medicinas y la creación de un hospital de campaña en la ciudad para atender a todos los heridos. Pero bien, fue pasando el tiempo y las zonas afectadas comenzaron a sobreponerse poco a poco, así que empezaron las tareas de reconstrucción. El proceso demoró varios meses. Durante ese tiempo, mucha gente tuvo que vivir a la intemperie por varias semanas debido a la recurrencia de temblores menores que pasaron días después. Hubo que limpiar las calles y convivir con las casas inundadas por la crecida de los ríos. Muchas veces incluso los sobrevivientes manifestaron que tuvieron que tomar agua con barro debido a que toda la reserva se enturbió. La destrucción parecía alcanzarlo todo. Por décadas la Perla del Sur exhibía en cada rincón cicatrices de aquel devastador terremoto.
Ana Villegas, una sobreviviente, relató lo siguiente luego de aquel desastre. Desde el terremoto, la ciudad de Valdivia cambió. Sigue siendo bonita, pero antes el río era navegable para el que quisiera. Uno podía atravesarlo nadando en cualquier parte y todo eso se perdió. La gente también cambió, pero para bien. Todos se preocupaban mucho de lo que hacía el otro. Había mucho comentario por todas partes. Sí, así es, la vida después del terremoto fue diferente. La gente le empezó a dar importancia a las cosas reales. Las historias que han contado las personas mayores que vivieron el terremoto de 1960 han sido muy útiles para que las nuevas generaciones entiendan mejor cómo funciona un terremoto y un tsunami, y además sepan prepararse mejor y puedan entender cómo actuar ante un fenómeno que es inevitable e impredecible. Pero bien, ya pasaron más de 61 años de aquella inolvidable tragedia que marcó un antes y un después, sobre todo en la tecnología de medición para los movimientos telúricos en todo el mundo. De hecho, a raíz del gran terremoto de Chile en 1965, se creó el sistema de alerta de tsunamis, que ha sido clave para la detección de la misma a nivel mundial. Paradójicamente, mientras armaba el guión de este video, en la madrugada de este miércoles se sintió un fuerte temblor en la zona donde vivo. Sí, en la provincia de Mendoza, al estar prácticamente pegada al país de Chile, también suelen sentirse sismos muy a menudo. Obviamente lo que vivió el pueblo chileno en aquella ocasión no tiene punto de comparación alguno, pero por un momento aquella noche, después del temblor, no pude evitar pensar el terrible y espantoso momento que le tocó vivir a aquella pobre gente. Por eso esperemos que algo así no vuelva a suceder nunca más. Pero esas cosas lamentablemente escapan de nuestra decisión. Pero bien, con el correr del tiempo y poco a poco, Valdivia y el pueblo chileno se fue levantando y formando su propia personalidad. Cada mes de febrero, el río Calle Calle es el protagonista de la noche valdiviana, también conocida como la noche veneciana, porque decenas de embarcaciones llenan de colores las orillas del hermoso río. De esta forma, a pesar de la tragedia vivida hace 6 décadas, su identidad se mantiene intacta y su belleza también. No por nada, Valdivia es todavía conocida como la Perla del Sur. Por eso y por muchas cosas más, el pueblo chileno es caracterizado por tener la fortaleza de seguir adelante y saber sobreponerse ante cualquier... Uf, qué impresionante, chicos y chicas. Las imágenes muy fuertes, con tanta destrucción y tantas vidas perdidas, tanto en Chile como en otras partes del mundo, producto pues del gran tsunami que provocó este mega terremoto. El terremoto de Valdivia duró más de 10 minutos, que es una cantidad de tiempo interminable cuando se trata de terremotos. O sea, si yo me asusto de un temblor de 30 segundos, no me puedo imaginar el terror que sintieron toda esa gente en ese momento. Este sismo ocurrió el 22 de mayo de 1960 a las 15:11 horas y tuvo una magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter. Y su epicentro pues se localizó a 144 kilómetros al noroeste de Valdivia. Se estima pues que este mega terremoto se llegó a sentir a una zona de 1200 kilómetros desde Concepción hasta Aysén, que es un lugar que está mucho más al sur. Este megaterremoto liberó energía equivalente a 20.000 bombas de Hiroshima y se calcula que murieron más de 1.600 personas. Hubo 3.000 heridos y más de 2 millones quedaron sin hogar. Qué tristeza más grande, chicos y chicas. Qué increíble.
Y algo realmente sorprendente, aparte de todo lo sucedido, es que en Valdivia se hundió 4 metros bajo el nivel del mar y provocó la erupción del volcán Puyehue. Punto aparte fue el gran tsunami que causó este mega terremoto con olas de hasta 10 metros y alcanzó las costas de Chile, Japón, Filipinas, Nueva Zelanda, Indonesia, California, Hawái, entre otros lugares y países. En Chile afectó a las localidades costeras desde Talcahuano hasta Puerto Aguirre en Aysén. Y las olas superaron los 8 metros. Increíble. En Isla Huafu, Maullín, Caleta, Mansa, etc. Y la gran isla de Chiloé se hundió, chicos y chicas, se hundió entre 1 a 3 metros. ¿Cómo habrá sido estar ahí? Un gran terremoto y más encima en una isla. Y algunos datitos que puedo agregar es que las olas más grandes se registraron en Hawái, donde alcanzó olas de hasta 10 metros. En Japón se alcanzó olas de 9 metros. En Samoa alcanzó los 5 metros. En definitiva, el gran terremoto que ocurrió en Chile fue de impacto mundial. Se podría decir que, como siempre, los chilenos se unieron, se levantaron y volvieron a resurgir de las cenizas. Volvieron a reconstruir sus casas, sus ciudades, su país destruido y volvieron a vivir la vida. ¡Qué admirable! Pero lo peor de todo es lo que vino después. Es que 50 años después volverían a vivir algo muy parecido, pero este tema es para el siguiente video. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí la primera parte de los mega terremotos ocurridos en Chile. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, de darle like y si pueden compartir, me ayudarían muchísimo. Desde aquí, desde este lugarcito parguandino, Parguandina, les envía un fuertísimo abrazo, un grandísimo beso para todos y todas ustedes y se despide su amiga Parguandina. Así que nos vemos en otro próximo video. Así que bye bye.